A todos, queridos amigos. Buenos días a todos. Buenos días, Fede. También Román y David que están ahí. Es un gran gusto tener a Federico Montero hoy en disertando para Argentina y también para Latinoamérica. Quiero contarles un poco sobre Federico Montero. Eh, es fisioterapeuta, doctor por la Universidad de Salamanca y experto en dolor crónico y ejercicio terapéutico. Es el cofundador de las unidades de afrontamiento activo de dolor en Valladolid, que en estos últimos años también ha tenido unas réplicas muy importantes en muchas comunidades de España. Tuve la suerte de rotar con él bueno, el año pasado en septiembre, en la cual pude conocer y aprender un poco lo que la ciencia del dolor ha ido cambiando durante estos últimos 50 años, y más aún con casos que muchas veces pensamos que los fisioterapeutas o kinesiólogos no tenemos mucho que ver. Y ese punto de partida donde es importante el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, donde las personas, el paciente tiene un rol activo, denomina a estas unidades justamente como un afrontamiento activo, donde el dolor ya no es el centro de vida de los pacientes, sino la posibilidad de recuperarse. Bueno, Federico, muchas gracias por darnos esta oportunidad y adelante. Pues muchas gracias a todos. Gracias por invitarme. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un sábado, primera hora de la mañana en Argentina. Y bueno, pues el sacrificio, el esfuerzo, ¿no? Y gracias a la organización, a Miguel, a Román, a David. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar hoy aquí e intentar compartir nuestra humilde experiencia, ¿no? Eh, este más o menos es el esquema de presentación que vamos a utilizar, una pequeña presentación de quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos, cómo está hoy en día la situación del dolor crónico y cómo está el cambio de paradigma, ¿no? Y sobre ese cambio de paradigma, hablar un poquito de la experiencia, la humilde experiencia de las unidades de estrategias de afrontamiento activo que existen aquí en España, ¿no? Los que no me conozcáis, soy Federico Montero, yo trabajo como docente en varias universidades españolas y también internacionales, trabajo como investigador, trabajo de gestor, pero sobre todo soy asistencial. Yo trabajo en el sistema público sanitario español, trabajo en las unidades de estrategias de afrontamiento activo, que son unas unidades de dolor innovadoras porque son dentro de la atención primaria del primer nivel asistencial del sistema público español. Y bueno, soy una persona que no tengo ningún conflicto de interés. Trabajo también de asesor para el Ministerio de España en dolor crónico no oncológico. Trabajo también en varias comisiones regionales de dolor, de atención primaria. Y bueno, pues en este campo estamos trabajando. Últimamente también soy muy dinámico y también he empezado a trabajar en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Anatomía y Biomecánica. Me encargo de las asignaturas de disección, de anatomía del aparato locomotor y también de biomecánica, ¿no? Yo creo que esto es importante, que los kinesiólogos, los fisioterapeutas, también participemos en la formación de los futuros médicos, pues es muy importante para que se nos tenga en cuenta en un futuro y también conozcan nuestro enfoque y que podamos aportar a su formación y ellos también nos puedan demandar, ¿no? Y esto es un trabajo muy ilusionante que no ha sido fácil que un fisioterapeuta, un kinesiólogo participe dentro de la universidad, dentro de las plazas de la Facultad de Medicina, pues bueno, pero que lo hemos conseguido entre todos, ya somos varios compañeros, kinesiólogos, fisioterapeutas que estamos dentro del departamento y que creo que ha sido positivo, así lo valoran los alumnos del aporte que le estamos dando, ¿no? Pero bueno, ante todo vengo a hablar aquí hoy de las unidades de estrategias de afrontamiento activo, que como he dicho anteriormente son unidades de dolor del primer nivel asistencial en España y que tienen cuatro pilares básicos, ¿no? Por un lado está el asistencial, por un lado está el divulgador docente, por otro lado también está la investigación y por último el cuarto pilar es el de gestión. Creemos que todos son igual de importantes. Muchas veces los profesionales de la salud, cuando comenzamos a trabajar, nos centramos solo en el ambiente asistencial, en el aspecto asistencial y nos obsesionamos con aprender muchas técnicas para dar los mejores tratamientos a los pacientes, pero creo que es necesario y si estas unidades se han desarrollado ha sido gracias sobre todo a la investigación y al carácter también de docencia y divulgación. Somos unidades
referentes en el sistema, donde vienen a rotar profesionales de la salud, estudiantes de fisioterapia, de enfermería, de medicina, de psicología, pero también los residentes en formación de medicina, de psicología, de enfermería e incluso vienen profesionales que ya están ejerciendo en otros sistemas de salud, ¿no? En estas unidades. Y creo que es fundamental que todos estos aspectos trabajen coordinados para que se produzca el desarrollo, para que los pacientes reciban una mejor atención y para que también la fisioterapia, la kinesiología ocupe el lugar que se merece en el tratamiento del dolor. ¿Vale? Estamos en España, en una región que se llama Castilla y León, donde ya tenemos 10 unidades en 10 provincias de Castilla y León. Bueno, pues son unidades que no son teóricas, son unidades factibles, tienen sus instalaciones, tienen sus servicios, sus derivaciones, tienen sus pacientes que realizan sus tratamientos y que están hoy en día en pleno auge. Aparte de Castilla y León, la comunidad del País Vasco, la comunidad de Galicia, la comunidad de Extremadura, la comunidad de Castilla-La Mancha también están implementando este tipo de unidades en España. Y también ahora hemos recibido un fondo europeo de investigación de 1,5 millones de euros para poder participar y ayudar a montar este tipo de unidades en una región de Portugal. Muy bien. ¿Y qué hacemos en estas unidades? Pues tratamos el dolor, ¿no? ¿Y qué pasa hoy en día con el dolor? ¿Cómo estamos? Pues verdaderamente vemos aquí a Ana, una de las pacientes perfiles que va a la unidad, dolor crónico de 5 años, con un dolor generalizado, operada de hernia discal, diagnosticada de fibromialgia, también de sensibilización química, con múltiples tratamientos, con infiltraciones, con radiofrecuencias, con la intervención quirúrgica y con un con un alto consumo de fármacos, como por ejemplo la oxicodona, el tramadol, el fentanilo, incluso también los gabapentinoides, antiinflamatorios, ansiolíticos. Pues este es un perfil de paciente que viene a nuestra unidad, ¿no? Que muchas veces este tipo de paciente solo se ve en unidades de dolor hospitalarias, ¿no? Este tipo de pacientes también pueden ser tratados por la fisioterapia, la kinesiología, y ya veremos que no hay que tener miedo, porque verdaderamente hoy en día, con lo que nos dicen las guías de práctica clínica, los enfoques activos de tratamiento son los más adecuados para este tipo de pacientes y no el peregrinaje que están realizando con muchos tratamientos iatrogénicos o incluso nocébicos, ¿no? Pues este tipo de pacientes es el que solemos tratar en la unidad. El dolor crónico es una epidemia a nivel mundial, ya saben ustedes que en Sudamérica, a nivel mundial se estima que un 20% de la población tiene dolor crónico, pero bueno, los datos están ahí, los datos se hablan entre un 20 y 30%. Los últimos datos que tengo de Argentina, hay algún estudio de anestesiólogos que hablan que incluso hasta un 40% de la población tiene dolor crónico. Un estudio de Lima del año pasado en Perú también nos hablaba de que el 60% de la sociedad de Lima capital tenía dolor crónico. Bueno, la verdad que son datos alarmantes y ya en 2019 Donald Trump declaró la emergencia sanitaria por opioides por dolor crónico en 2019. Luego esta epidemia se enmascaró con la epidemia de COVID, pero verdaderamente esto está poniendo en riesgo los sistemas sanitarios, ¿no? Por ejemplo, acá en España tenemos un 25,9% de la población con dolor crónico, cada vez a edades más tempranas, a los 50 años de edad media, con una duración de 7 años. Y la verdad que sí, que aquí en España parece que se vive muy bien, hay mucho sol, buena dieta mediterránea, pero somos uno de los países del mundo que más epidemia de dolor crónico tenemos y sufrimos, ¿no? Y el problema es que todo esto está en aumento, ¿no? ¿Qué está pasando? Miren ustedes, los datos son reveladores. Por ejemplo, acá en 1996 en España, un 11% de la población en 1996 se estimaba que tenía dolor crónico. 26 años después se estima que es un 25,9, es decir, se ha duplicado la prevalencia de dolor crónico. Cada vez tenemos más clínicas, cada vez tenemos más fármacos, más intervencionismos, más máquinas, más de todo, pero cada vez tenemos más personas con dolor y esto es una cosa que es para reflexionar seriamente, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Además, esto supone unos costes muy importantes para los sistemas de salud. Siempre pensamos que un sistema de salud público el riesgo está en los tratamientos costosos de quimioterapias, tratamientos hematológicos, etcétera, etcétera, pero verdaderamente se ha demostrado ya desde el 2013 la Asociación Americana de Dolor habló que el dolor crónico, verdaderamente los costes directos e indirectos del dolor crónico son los que ponen en riesgo la sostenibilidad de un sistema sanitario. Estos costes son mucho mayores que los tratamientos del cáncer, del SIDA, de enfermedades cardiovasculares, que Alzheimer, incluso si sumamos todas ellas no llegan a los 600.000 millones de dólares que se estimaba que en 2013 eran los costes del dolor crónico, ¿no? Hoy en día ya se sabe, incluso una reciente publicación en la revista JAMA, una de las más importantes del mundo,
que tanto a nivel público como a nivel privado, como a nivel concertado, de concertación, el dolor crónico musculoesquelético es lo que más coste supone para un sistema de salud de ese tipo, público, privado, concertado, y que verdaderamente pone en riesgo, ¿no? Y este es un tema importante. Además, este es el estudio al que me refería, publicado en la revista JAMA, sobre los costes a nivel público, a nivel privado, del tratamiento de dolor crónico dentro de un sistema sanitario. Vemos que son lo más costoso, ¿no? Y además también se ha producido un incremento importante de prescripción de opioides. Este es un tema bastante... se estima que en Estados Unidos se producen 90.000 muertes al año debidas a recetas de opioides, y esto es un tema también bastante interesante, que en otros países no están los datos, pero ya empezamos a tener datos. Hicimos un estudio aquí en España y verdaderamente los datos son también preocupantes. E incluso hay fármacos menos conocidos que también se están incrementando en los últimos años en pacientes con dolor crónico, como los gabapentinoides, que hay estudios que demuestran que hay una correlación directa importante con accidentes de tráfico, lesiones, crimen violento e incluso con aumento de conductas suicidas. Y este es un tema que verdaderamente no somos conscientes mucho de ellos. Aquí pueden ver ustedes qué relación tan directa de estos fármacos, que muchas veces se están dando sin ninguna indicación a pacientes con dolor crónico, verdaderamente no los deberían de tomar, que se están dando muy alegremente y que tienen unos efectos secundarios muy potentes y preocupantes, ¿no? Estos datos son alarmantes y hay que tenerlos en cuenta, muchas veces desconocidos, y por eso es necesario que los conozcamos nosotros, los profesionales de la salud, para que podamos aconsejar e informar a los pacientes que tienen dolor, que este tipo de fármacos muchas veces los tienen prescritos, pero no están indicados, y encima muchos efectos secundarios, ¿vale? Y lo más importante de todo, aparte de estos datos económicos de la prevalencia y tal, es que el dolor es el protagonista de la vida de muchas personas, ¿no? El que le despierta por la noche, el que le dice cómo se pueden levantar, o si se pueden levantar de la cama, o si pueden salir a la calle, o si pueden ir o no a trabajar. Bueno, pues verdaderamente esto es lo más importante. Y aquí en los estudios nos demuestran que los pacientes con dolor crónico están cansados de un peregrinaje de especialistas y que están insatisfechos con el tratamiento que reciben, ¿no? Esto es un tema muy importante, porque hoy en día las guías de práctica clínica recomiendan enfoques transdisciplinares, es decir, que ellos también participen en la toma de decisiones, y muchas veces no los estamos teniendo en cuenta, o los sistemas de salud públicos y privados no los están teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y bien, ¿por qué está aumentando toda esta epidemia de dolor crónico? ¿Por qué está, si cada vez tenemos más recursos y cada vez hay más pacientes con dolor? Bueno, lo primero es que estamos abusando de un diagnóstico de pruebas de imagen, y parece que si no tenemos una radiografía, una resonancia, una ecografía, el paciente no está bien diagnosticado. Eso todavía en dolor agudo, en banderas rojas, está indicado, pero en dolor crónico ya veremos que es más que contraproducente. También se está haciendo un modelo muy pasivo de tratamiento, muy hospital-centrista, muy de especialistas, ¿no? Donde a los pacientes con dolor crónico o dolor complejo se deriva a los hospitales y se deriva también a especialistas, cuando verdaderamente se ha demostrado que este modelo ha sido un fracaso para el dolor crónico. Hoy en día las guías de práctica clínica recomiendan enfoques activos y dentro de la atención primaria. Y miren ustedes, con un tratamiento muy pasivo, sobre todo centrado en fármacos, muchos de los pacientes con dolor crónico tienen opioides muy potentes y no acuden a ninguna sesión de kinesiología ni de fisioterapia. Y miren ustedes este estudio que está ahí en la pantalla, de la revista JAMA también, donde se demostró que había una asociación del marketing de la industria farmacéutica que empleó para promover opioides. Cuanto más promovían en algunos estados de Estados Unidos, más el uso de esos opioides, más marketing gastaban, más muertes se producían en esos estados. Esto verdaderamente desde el punto de vista ético es muy fuerte, y que no sé, y que sepáis que esto no solo se ha hecho en Estados Unidos, ahí están los estudios para demostrarlos, pero que se está haciendo en todo el mundo una recomendación de tratamientos pasivos que tienen más efectos perjudiciales que beneficiosos en el tratamiento del dolor crónico. Y luego, sobre todo, los tratamientos son muy pasivos, ¿no? Los tratamientos intervencionistas, intervenciones quirúrgicas, las unidades de dolor hospitalarias que están con la radiofrecuencia, las infiltraciones epidurales, todo este tipo de enfoques para pacientes con dolor es lo más habitual, lo que se ha estado haciendo en otros países, en Estados Unidos, lo que se está haciendo en Europa, lo que se está empezando a hacer en algunos países de Sudamérica, en otros ya llevan bastante tiempo haciendo este tipo de intervencionismos. Y también los fisioterapeutas hemos sido también muy biomecanicistas. Hemos utilizado mucho tratar los tejidos, ¿no? Incluso la punción en la terapia fascial, la osteopatía, que todos hemos realizado durante años por la formación que hemos tenido en los últimos años. Y hoy en día también hay un auge importante de aparatología, como
para tratamientos de electroterapia y tratamientos de termoterapia, que parece que son los salvadores en este tipo de tratamientos. Incluso se le hace dependiente a los pacientes de este tipo de tratamientos cuando verdaderamente ya veremos que esto no es lo más indicado, ¿no? Tenemos que hacer una autocrítica. Y bueno, ¿qué dice hoy en día la evidencia científica? Lo primero es que tratamos dolor, pero verdaderamente no sabemos lo que es dolor, ¿no? Yo tengo la suerte de dar clase en enfermería, en medicina, en fisioterapia, acá en España, y hemos hecho un estudio sobre cuántas horas reciben los pacientes, los futuros profesionales de la salud sobre formación en dolor, sobre neurofisiología, son muy escasas. Este estudio hace años ya lo conocimos, donde demuestran que se dan muy pocas horas a lo largo del grado sanitario. Daros cuenta, por ejemplo, la medicina 16 horas de media, la enfermería 30 horas de media, la fisioterapia 40 horas de media, la kinesiología 40 horas sobre 240 créditos, es decir, sobre 2.400 horas de formación en créditos universitarios que tienen la kinesiología aquí en España, en fisioterapia, solo se dan 40 horas. Medicina que tiene 300 créditos, es decir, 3.000 horas más o menos estimadas, solo dan 16 horas. Y el problema no es que se dan pocas horas, es que encima se dan con conocimientos obsoletos basados en la teoría de puerta de entrada, ¿no? Hicimos un estudio aquí en Valladolid hace un par de años donde vimos que los conocimientos de los profesionales de primer nivel asistencial eran escasos, llegaban a un 5 sobre 10, alguna disciplina ni llegaba, la fisioterapia y la kinesiología era la que más nota tenía, y de estos profesionales de la salud, de estos 567 profesionales de la salud que participaron en el estudio, vimos unas cosas muy curiosas, es que el 47% tenía dolor crónico. Hoy en día se sabe que los profesionales de la salud tenemos mayor prevalencia de dolor crónico que la población general. Y también vimos en este estudio, que nos permitió colocarlo en una revista de alto impacto por este tema, por lo que descubrimos que había una correlación inversamente proporcional entre mayor conocimiento y menos dolor crónico en esos profesionales de la salud, y al revés, menos conocimientos, mayor prevalencia de dolor crónico. Este es un tema interesante que nos invita a conocer la neurofisiología del dolor, a estar actualizados no solo para tratar a los pacientes, que es lo más importante, sino también para prevenir o para disminuir nuestra alta prevalencia que tenemos como profesionales de la salud para tener dolor crónico, ¿no? Y esto es un tema que es más que necesario. Entonces, la primera conclusión es que es lo que más frecuentemente tratamos los profesionales de la salud es el dolor. Se estima que de lo que entra en un centro sanitario de primer nivel asistencial, un 30-40% tenga que ver con dolor. En fisioterapia se estima que tiene que ver entre un 75 y un 85% de las consultas que tienen que ver con dolor. Es lo que más frecuentemente tratamos y es lo que menos formación específica recibimos. Por tanto, vamos mal y a lo mejor esto está contribuyendo al aumento de la prevalencia del dolor crónico. ¿Y qué nos dice la evidencia actual sobre los diagnósticos? Pues nos dice claramente que estamos abusando mucho de las pruebas de imagen. Cuando nosotros le ponemos esta prueba a los pacientes, a los grupos de pacientes que hacemos educación en dolor, y le enseñamos esta radiografía, todos se asustan, ¿no? Y dicen, uy, tiene osteofitos. Los pacientes saben, la L5 está un poquito aplastada, ¿no? Hay un bostezo en la L4, L5. Los pacientes, la verdad, que tienen unos conocimientos, por supuesto que te dicen lo primero, que tiene una desviación de columna, que tiene escoliosis. Los pacientes saben mucho de este tipo, del modelo biomédico. Y nosotros, cuando le decimos que esto es de un chico que tenía una dismetría de miembros inferiores de 19 años, todavía se asustan más. Si está así con 19, que será cuando tenga 50, 60 años, ¿no? Nosotros esta de radiografía la utilizamos mucho, como vuelvo a repetir, y verdaderamente le decimos que a este chico le dijeron que dejara de hacer lo que hacía, que él corría, por eso se quería hacer unas plantillas, tenía una dismetría, y le hicieron una teleradiografía para ver si se tenía que poner plantillas. Y cuando le vieron esto, los médicos de allí de su país le dijeron que no, que tenía que dejar de correr y que lo más seguro es que le tenían que fijar la espalda, la zona lumbar, y ponerle unas varillas para rectificar, para que no aumentara esa curva, ¿no? Este chico siguió a lo suyo, que no quería dejar lo que le gustaba, siguió corriendo y haciendo lo que él quería, ¿no? Y lo más importante es no cómo tengas tu espalda, sino lo que seas capaz de hacer, ¿no? Este es Usain Bolt, su espalda con una cifoescoliosis importante. Muchas veces nos hemos fijado con este modelo biomédico solo en la forma, en la estructura, cuando verdaderamente lo más importante es la función. Y este señor Usain Bolt, que ahora tiene 43 años,
ha estado jugando en Australia al fútbol y hacía unas chilenas que caía de golpe y verdaderamente no ha tenido ningún problema en su espalda, como le vaticinaban todos los médicos cuando a los 19 años le hicieron la primera radiografía, teleradiografía de espalda, ¿no? O sea, por tanto, nuestro sistema está muchas veces fragilizando, incluso hemos tenido una formación basada en estructuras, en formas que hemos fragilizado a muchos de los pacientes, ¿no? Y hay un montón de estudios que demuestran que los sanos asintomáticos también tienen alta prevalencia de imágenes radiológicas sugerentes de hernias discales, de estenosis, de protusiones. Bueno, esto es muy importante. Solo diagnosticar por una prueba de imagen puede poner a los pacientes en etiquetas diagnósticas que no ayudan a su recuperación, ¿no? Que le hacen creer que eso ya es para siempre y que además no se pueden recuperar, cuando se ha demostrado que los sanos asintomáticos en un alto porcentaje también pueden tener esas imágenes radiológicas y no tienen dolor. Entonces, solo hacer pruebas de imagen, pues verdaderamente hay una fiebre hoy en día de que los pacientes tienen que tener radiografía, tienen que tener resonancia, incluso los fisioterapeutas también, la fiebre de los ecógrafos que está aumentando en muchos países, ¿no? Queremos diagnosticar por pruebas de imagen y estamos creando la necesidad de pruebas de imagen para los pacientes cuando verdaderamente en dolor crónico se ha demostrado que puede ser más contraproducente que beneficioso, ¿no? Así Inglaterra, por ejemplo, ya hace años que quitó la resonancia magnética de rodilla, a no ser que hubiera antecedentes traumáticos o de bandera roja, porque se ha demostrado que en un alto porcentaje de pacientes, si hacemos una resonancia o de personas sin dolor, hacemos una resonancia de rodillas, más del 50% podrían salir con imágenes sugerentes de rotura de menisco. Entonces, esto es muy importante. Muchas veces se está dejando de hacer la exploración y se ha ido directamente solo a la prueba de imagen y esto puede llevar mucho a error, ¿no? Incluso las guías de práctica clínica en los últimos años recomiendan no hacer un uso rutinario y protocolario de estas pruebas de imagen, por ejemplo, en dolor lumbar. Se ha demostrado con estudios de más de 400.000 pacientes que aquellos pacientes que se les sometieron a una resonancia de forma precoz consumían más opioides, tenían que recibir cirugía más frecuentemente, 1,48 frente a 0,12, y además a medio y largo plazo estaban peor. Por eso las guías de práctica clínica no lo recomiendan. No solo es que no sea que no nos dé una información o que nos pueda confundir una etiqueta diagnóstica que nos confunda, sino que utilizar estas pruebas de manera rutinaria y de forma precoz puede hacer que esos pacientes sean más dependientes de fármaco y que requieran de tratamientos pasivos, incluso de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y luego como también muchas veces los pacientes se piensan que si no tienen estas pruebas no están bien diagnosticados y que lo que dice una resonancia, lo que dice una ecografía, es el 100 de lo que le pasa. Aquí hay un caso clínico en una revista, en el Spinal Journal, publicado ya hace unos cuantos años, muy interesante, que nos dicen que en un estudio intencionado a una mujer que tenía un dolor radicular L5 de 63 años, le hicieron intencionadamente 10 resonancias en 3 semanas. Le hicieron intencionadamente 10 resonancias en 10 semanas. Eso era el estudio. En 10 máquinas distintas de resonancia y con 10 radiólogos diferentes que no sabían que otros radiólogos también estaban investigando a esta mujer, ¿no? Pues miren ustedes, el resultado fue que encontraron 49 hallazgos radiológicos diferentes, 49 hallazgos radiológicos diferentes en los 10 informes. Y lo más curioso de todo es que ninguno estaba por unanimidad en los 10 informes. Y solo se repetían en más de una ocasión en el 32,7% de los casos. Cuando a esta persona ya le hicieron la intervención, de verdaderamente descubrieron que había mitad, casi un 56% de falsos positivos y un 44% de falsos negativos. Por tanto, verdaderamente la mayor correlación que hubo en esta mujer de 63 años, la mayor correlación que hubo fue con la exploración y la anamnesis. Cuando verdaderamente hoy las consultas se están perdiendo, son consultas cada vez más cortas, que los especialistas están haciendo solo con pruebas de imagen y están provocando que haya diagnósticos erróneos basados solo en pruebas de imagen y hayan dejado de escuchar. Se estima más o menos, y el último estudio que salió hace un mes, que tardan en interrumpir al paciente en la anamnesis menos de un minuto, menos de un minuto no dejan hablar a los pacientes, o sea, no hacen una buena anamnesis y encima hacen una prueba de imagen que puede llevar a error y no hacen exploración física. Por tanto, esto está contribuyendo también a un aumento de la prevalencia de ese dolor crónico. ¿Y qué dice la evidencia científica sobre los tratamientos? Pues aquí también hay mucha, hoy en día se sabe que hemos hecho de manera errónea, hemos tratado el dolor crónico. Nos hemos basado mucho en la teoría de puerta de entrada del Melzathicol, el gate control,
cuando el propio Patrick Well en sus últimos años de vida dijo que este tipo de teoría solo vale para ciertos dolores no nociceptivos. Entonces, tratar todo tipo de dolor con esta teoría puede ser un error y cuando se ha demostrado que a nivel de la modulación del organismo, la teoría de puerta de entrada del asta posterior es a nivel jerárquico la menos importante, porque hay otras a nivel del sistema reticular, al nivel del núcleo magno del RAFE y sobre todo la cortical, la modulación cortical directa son mucho más potentes, mucho más importantes que el asta posterior, ¿no? Y nosotros solo conocemos o se investiga mayoritariamente en el asta posterior y se están haciendo tratamientos desde el asta posterior, cuando verdaderamente los otros sistemas de modulación del organismo son mucho más importantes. ¿Y qué se ha estado haciendo? Pues se ha estado haciendo tratar el dolor, tratar la intensidad de dolor. Todos en los fármacos, te doy esta pastilla, ¿cuánto dolor tienes? Del 1 al 10, dígame usted, un 8. Bueno, pues después del fármaco, ¿cuántos tienes? Un 6. ¿Cuánto viene a tu consulta de kinesiólogo? ¿Cuánto te molesta el dolor? Te hago esta técnica, ha bajado 2 puntos sobre la escala EVA. Bueno, pues eso lo hemos hecho habitualmente y esto se ha demostrado que también es un fracaso y que a medio y largo plazo puede contribuir a que se amplifiquen las señales de dolor a nivel de los circuitos corticoespinotalámicos. En Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos y en Canadá se intentó poner la intensidad de dolor como la quinta constante vital y fue un auténtico fracaso porque se demostró que en una misma persona, si se midiera la intensidad de dolor a lo largo del día durante varias semanas y lo hicieron con miles de personas, vieron que había una desviación estándar media de 2,44 puntos. Es decir, que un paciente te puede decir en consulta que tiene una intensidad de dolor de 6 pero que luego puede tener en su casa unas horas después 8,44 o puede tener 3,66, es decir, que puede estar inframedicado, supramedicado o que tenga un tratamiento con baja intensidad o con mucha intensidad para su dolor. Por tanto, centrarnos en la intensidad de dolor está muy bien en el dolor agudo, en el dolor nociceptivo, pero en el dolor crónico se ha visto que muchas veces puede ser más perjudicial que beneficioso. Y por desgracia, las redes sociales están llenas de trabajo por intensidad de dolor, cargas por intensidad y teniendo en cuenta este tema puede ser mucho más contraproducente a medio y largo plazo. De esto si queréis luego al final hablamos porque sería de mucho debate, ¿vale? Y los tratamientos que se están haciendo en las unidades de dolor hospitalarias clásicas son el diagnóstico por pruebas de imagen, los tratamientos farmacológicos, los tratamientos intervencionistas y los tratamientos quirúrgicos. ¿Cuál es el tema? Que ya en el año 2009 Dello y colaboradores publicaron un artículo muy muy interesante donde demostraron que en Estados Unidos en la década de los 90 a los 2000 el aumento de la prescripción de pruebas de imagen, por ejemplo, en esa década aumentaron un 307% la prescripción de resonancias, el aumento también de un 423% en esas décadas de la prescripción de opioides, el aumento del intervencionismo mediante radiofrecuencia e infiltraciones epidurales llegaron a ser un 629% de aumento, de incremento en esa década. Incluso aumentaron las intervenciones quirúrgicas de fijación lumbar un 220%. ¿Qué provocó esto? Pues en esa misma década y años posteriores, un aumento de discapacidad asociada al dolor de un 5%. Es decir, este tipo de intervencionismo pasivo lo único que hizo fue aumentar la discapacidad y la prevalencia de personas con dolor crónico. Este estudio fue muy criticado en su momento. Después de este estudio se hicieron varios y a partir de estos estudios las guías de práctica clínica por eso no recomiendan este tipo de intervencionismo, ¿no? Pero que se siguen haciendo, incluso se están introduciendo en algunos países, ¿no? Cuando ya se ha demostrado que ha sido un auténtico fracaso para pacientes con dolor crónico. También en los últimos años han salido guías de práctica clínica donde nos hablan claramente que tanto en dolor lumbar como en dolor de cervical, técnicas que utilizamos frecuentemente como la termoterapia, la electroterapia, las ortesis, las tracciones, pues ha demostrado que no tienen efectos o que incluso no se recomiendan en realizar en pacientes con dolor crónico, ¿no? Y este es un tema que muchas veces se está abusando en los gabinetes de kinesiología, de fisioterapia, de este tipo de técnicas pasivas, cuando verdaderamente se ha demostrado que no solucionan y que incluso pueden contribuir a que esa persona tenga o mantenga su dolor crónico, ¿no? Y ya no hablemos también a nivel farmacológico, muchos de los fármacos habitualmente recetados como más prevalentes, antiinflamatorios, por ejemplo, el paracetamol en pacientes con dolor lumbar se ha demostrado que hay una fuerte recomendación en contra, ¿no? Todo el tema de los opioides también se ha demostrado que hay fuerte recomendación en contra solo para determinados casos
e incluso la mezcla de antidepresivos tricíclicos con opioides es más que contraproducente. Por tanto, se están haciendo unos tratamientos que muchas veces perjudican, hacen más iatrogenia y acto nocébico que beneficio, ¿no? Y esta es la última guía que se publicó el año pasado en British Medical Journal en febrero del 2025, donde para el dolor crónico de espalda no oncológico se recomienda una fuerte recomendación en contra, valga la redundancia, hay fuerte recomendación en contra en dolor de espalda no oncológico de la utilización de infiltraciones epidurales, de radiofrecuencia, de infiltraciones articulares y de infiltraciones musculares. Esta también ha levantado bastante polémica en alguna sociedad científica que ha criticado desde España a esta guía de práctica clínica, pero verdaderamente a nivel internacional existe un consenso importante. La OMS la ha defendido y este tipo de enfoques se sabe que no son beneficiosos a medio y largo plazo y menos de manera rutinaria y de manera masiva para todo tipo de pacientes. Por ejemplo, para pacientes con dolor neuropático agudo sí se ha visto que puede tener y está indicado en las guías de práctica clínica de dolor neuropático agudo, pero no para todo tipo de pacientes con dolor crónico, como muchas veces se ha hecho de manera rutinaria en países occidentales. Y este es un monográfico sobre la revista The Lancet, en que se sacó en 2018 sobre dolor lumbar. Y las guías de práctica clínica ya no son en formato SIGN, A1, 2, B, C, D, no. Verdaderamente vienen en formato GRADE, formato de gradación, donde nos indican claramente cuáles son las recomendaciones a hacer y las recomendaciones no hacer. Las recomendaciones a hacer para el dolor lumbar, está más que demostrado, tanto agudo como crónico, son los enfoques activos de tratamiento, educación, ejercicio, terapia cognitivo-conductual. Segunda línea de tratamiento sería la terapia manual, el mindfulness, la punción. Esa segunda línea de tratamiento, ¿qué significan? Que por sí mismas no van a solucionar el problema lumbar, sino que dirían dentro de un programa multicomponente donde los primordiales serían primeras líneas de tratamiento. Y miren ustedes, muchas de las cosas que se están haciendo como infiltraciones, operaciones de espalda, opioides relajantes musculares, corticoides o incluso el paracetamol, son recomendaciones no hacer. Esto en Estados Unidos está provocando una auténtica revolución porque el sistema de la abogacía hoy en día está trabajando para aquellos pacientes que están recibiendo tratamientos de recomendaciones no hacer de las guías de práctica clínica son denunciados por el sistema de la abogacía. Entonces, más nos vale que conozcamos bien estas guías de práctica clínica y las recomendaciones más indicadas para los pacientes que vengan a nuestra consulta, porque en un futuro podríamos tener problemas. Yo este tema lo vi en Estados Unidos en el año 2019, que estuvimos haciendo una estancia en Boston. Y verdaderamente fue cuando empezaron a desprescribir, a no prescribían casi opioides porque tenían denuncias, no solo las farmacéuticas, sino los propios médicos por la prescripción de opioides. Pero es que esto ya ha llegado aquí a España. El año pasado en la ciudad donde vivimos nosotros, en Valladolid, denunciaron a una odontóloga por hacer una extracción de una muela sin que hubiera evidencia según las guías de práctica clínica y tuvo que pagar 68.000 euros por una mala extracción porque no tenía indicación esa muela. Entonces, hoy en día hay que tener mucho cuidado porque el sector de la abogacía está poniendo su foco atencional en el sistema sanitario, en los profesionales de la salud, y tenemos que saber cuáles son las indicaciones y las guías de práctica clínica nos lo ponen fácil con este sistema GRADE de recomendaciones a hacer y recomendaciones no hacer. Entonces, la conclusión hasta ahora es que ¿qué estamos haciendo en el tratamiento del dolor crónico? Pues todo lo contrario de lo que dice la evidencia científica, así nos va, ¿no? Y lo que hemos estado utilizando son técnicas que para el dolor agudo van muy bien, tanto farmacológicas como quirúrgicas, como fisioterápicas, kinesiológicas, funcionan muy bien, pero el dolor crónico no es un dolor agudo mantenido en el tiempo, como lo decía el padre de la medicina del dolor, John Bonica. El dolor crónico no es un dolor agudo mantenido en el tiempo. ¿Y cuál es el problema? Que si nosotros tenemos un dolor agudo, ¿cómo lo tratamos? Pues con técnicas de electroterapia, termoterapia y movilización. Pero si tenemos un dolor crónico, ¿cómo se trata? Pues ha estado diciendo lo mismo, ¿no? A nivel farmacológico igual, a nivel de intervencionismo lo mismo. Entonces hemos tratado verdaderamente el dolor crónico como si fuera un dolor agudo mantenido en el tiempo cuando se ha demostrado que la fisiología es diferente, ¿no? Y en esta definición de dolor, la última definición del 2020 lo tiene clarísimamente que el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes, hay mucho debate hoy en día, pero que son fenómenos diferentes. Sabemos tratar muy bien la nocicepción, una persona tiene un accidente de moto, se rompe la pierna y verdaderamente vas al hospital y el algólogo, el anestesiólogo te infiltra, te hace una epidural y no notas nada en la pierna. ¿Por qué? Porque eso es nocicepción. Pero hay muchos de los pacientes que tienen dolor crónico con irradiaciones a miembros inferiores
que ese tipo de tratamientos no le hace nada. ¿Por qué? Porque ahí la nocicepción es menos importante y hay otros mecanismos neuropáticos y nociplásticos con mecanismos top-down que verdaderamente el tipo de fármaco y de intervencionismo que tenemos hoy en día no está diseñado para eso y por eso pacientes, aunque reciben este tipo de tratamientos y fármacos, no mejoran, ¿no? Entonces esto es muy importante saber que hoy en día el enfoque biopsicosocial es fundamental porque se sabe que el dolor es una experiencia compleja que está influenciada por diversos factores biológicos, psicológicos y sociales, que una cosa es la nocicepción y otra cosa es el dolor, y que esto es importante que el dolor, aunque generalmente tiene un papel adaptativo y más en dolor agudo, nociceptivo, a veces se puede volver a alterar y puede ser un dolor maladaptativo que activa sistemas de mecanismos de protección sin que el paciente tuviera que activarse, ¿no? En ellos. También en los últimos años se ha descubierto que hay grandes cambios funcionales y estructurales en los pacientes que tienen dolor crónico. Hemos hecho una investigación que está a puntito de publicarse en Journal of Pain, donde hemos visto que pacientes con dolor crónico pueden perder hasta un 3,8% de sustancia gris referente a pacientes de la misma edad, tamaño, sexo y tamaño cerebral. Esto ya hay bastantes revisiones sistemáticas que lo confirman, que hay cambios a nivel central, ¿no? Y este es un tema que también influye sobre la sintomatología del paciente. Estos cambios centrales también hay que tenerlos en cuenta a la hora de los tratamientos, si bien es cierto que en los últimos años hay bastante cerebrocentrismo, que tampoco es bueno irnos de un extremo a otro y podríamos hablarlo luego al acabar. Aquí pueden ver ustedes un estudio que se hizo sobre qué aspectos influyen en un dolor lumbar. Miren ustedes la cantidad de correlaciones, de decenas de miles de correlaciones entre los distintos aspectos, tanto individuales como biomecánicos, nociceptivos, psicológicos, de tejidos, de conducta, contextuales, sociales. Hemos sido muy ilusos pensando que un dolor crónico de espalda se debía a una estenosis, a una faceta, a un espasmo muscular, a una artrosis. Verdaderamente es un sistema muy complejo y en los últimos años la neurociencia lo que nos dice es que el organismo es un sistema complejo, como todos los sistemas complejos, multicausal, de miles de causas y que pueden tener gran variación en la medida que todo este tema interaccione. Por tanto, solo interferir a través de los tejidos para recuperar a un paciente que tiene dolor lumbar, pues es una ilusión más, ¿no? Entonces, se necesitan enfoques más globales, más biopsicosociales que aborden todos estos aspectos que pueden estar relacionados con la experiencia dolorosa del paciente. Y lo que decía anteriormente, hemos pasado de un modelo biomédico basados en los tejidos, en los modelos de técnicas, en los últimos años ha ido hacia el cerebrocentrismo y también hay que tener en cuenta que esto no es ni blanco ni es negro, sino que esto es una escala de grises y verdaderamente debemos ajustar a qué modelo dentro de la presentación clínica de paciente que tiene que ver con mecanismos centrales y que tiene que ver también con mecanismos periféricos, porque la mayoría de los pacientes que tienen dolor crónico tienen mecanismos mixtos y no es no solo nociplástico o no solo nociceptivo, sino que hay mecanismos mixtos y que influyen muchas cosas que tenemos que crear esa escala de grises, pero para eso es necesario bastante conocimiento, ¿no? Y lo bueno que tenemos en los últimos años es que la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, la IAPS, la OMS, habla claramente de la clasificación del dolor crónico desde un punto de vista de discapacidad y enfoque de la CIF, ¿no? De la Clasificación Internacional de Funcionalidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque pone a la kinesiología en la fisioterapia en el punto clave de tratamiento de dolor crónico, desde el punto de vista de la discapacidad y la funcionalidad. Y no somos conscientes muchas veces de que tenemos todo a nuestro favor a nivel de guías de práctica clínica, a nivel de los enfoques que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y estamos un poco resguardados y esperando que otros especialistas sean los que trabajen el dolor crónico, cuando verdaderamente la fisioterapia, la kinesiología tiene que jugar dar un paso al frente y jugar un papel esencial, ¿no? Y hoy en día se ha demostrado que esto es tan complejo que es muy difícil tratar el dolor. Para tratar el dolor agudo, el dolor nociceptivo es fácil, hay una correlación directa con los daños en los tejidos y es fácil tratarlo, con lo que hemos estado haciendo hasta ahora funciona muy bien, pero el dolor crónico es tan complejo que lo primero no sabemos ni cómo es, ¿no? Y en los últimos años las recomendaciones es el enfoque funcional y sobre todo que tratemos el sufrimiento asociado al dolor. No podemos tratar el dolor de un paciente con dolor crónico porque no sabemos a qué se debe, pero sí podemos objetivizar el sufrimiento asociado al dolor. ¿Y de qué depende? Pues depende de la funcionalidad cognitiva, afectiva, por supuesto la funcionalidad física, de la funcionalidad social y de otro tipo de funcionalidades que pocas veces o muy pocas veces son tenidos en cuenta a la hora de desarrollar los tratamientos, ¿no? Y esto es esencial, ¿no? Que conozcamos hoy en día este tipo de enfoques
es fundamental para poder hacer un buen tratamiento de estas personas, porque hasta ahora hemos pensado que tienen dolor crónico y que ya es para toda la vida. No, verdaderamente, si hacemos un enfoque funcional y verdaderamente si tratamos este sufrimiento y trabajamos estas funcionalidades que están alteradas y son las que provocan el sufrimiento asociado al dolor, verdaderamente estas personas pueden volver a recuperar su vida, ¿no? Y esto es fundamental que lo entendamos. Entonces estamos en un cambio de paradigma en el tratamiento del dolor, de un modelo paternalista que ha estado basado durante muchos años en el tratamiento solo de los tejidos y sobre todo para disminuir la intensidad de dolor con técnicas pasivas, a un modelo centrado en el paciente, un modelo biopsicosocial en activo y un modelo donde el paciente es la parte activa. Lo que se busca es una mejora de las funcionalidades y de la calidad de vida, ¿no? Y esto es lo que intentamos trabajar en las unidades de estrategias de afrontamiento activo. Esta es una revisión de 44 guías de práctica clínica de dolor musculoesquelético, publicada ya en British Medical Journal en 2019, donde hablan claramente que es necesario hacer una atención centrada en el paciente, descartar banderas rojas, hacer una valoración biopsicosocial, un uso selectivo de pruebas de imagen, realizar exploración, monitorizar la progresión de los pacientes y enfoques activos de tratamiento, ¿no? Y esto es lo que intentamos hacer en estas unidades. Con Ana es lo que hemos hecho. Esta paciente que llegó a nuestra unidad, como os conté al principio de esta sesión, y con Ana no, también con otro tipo de pacientes, como el que ven ustedes a la izquierda, Ángel con una neuropatía, herpes zóster gravísima, con unas heridas que parecían quemaduras. A la derecha tenemos a Pedro con un dolor del miembro fantasma. O tenemos aquí a María, que es una paciente también diagnosticada de una estenosis y verdaderamente de canal, como si fuera verdaderamente lo importante en ella, ¿no? ¿Qué hacemos aquí en las unidades de estrategias de afrontamiento activo? Pues lo que hacemos es que hacemos una valoración global de la persona con un enfoque biopsicosocial derivado dentro del sistema y sobre todo hacemos una fenotipación de paciente en base a las capacidades funcionales físicas, cognitivas, comportamentales, sociales, emocionales, afectivas, y en base a esas capacidades funcionales diseñamos programas de tratamiento para mejorar todas esas capacidades funcionales. Es decir, si no tiene una gran afectación emocional o no tiene una gran afectación social, estos pacientes con enfoques de educación, de ejercicio, técnicas de imaginería motora, pueden verdaderamente trabajarse y pueden recuperar, pero si tiene una afectación más global, necesitamos dentro de esos programas enfoque de psicoeducación, psicoterapia, gestión de estrés y otra serie de técnicas, ¿no? Esto es muy importante que lo entendamos, que en base a las capacidades que están limitadas, diseñamos programas que tienen o no una serie de enfoques para mejorar esas funcionalidades alteradas, ¿no? Todo esto, por supuesto, que está protocolarizado, tenemos publicaciones y lo trabajamos también con un aumento de cargas en base a sus capacidades funcionales, porque muchas veces la gente que empieza a hacer educación en dolor quiere explicárselo todo en muy pocas sesiones y no tiene en cuenta que estas personas con un grado importante como con niebla mental o con otro tipo de intervencionismos no puede recibir más de 20 minutos de educación porque sus capacidades cognitivas no se lo permiten. Entonces, dependiendo de las capacidades cognitivas que presenten, la educación se hará de una manera, será de otra, la dosificación será en sesiones más cortas, más frecuentes a nivel semanal, menos frecuentes, y así con esto que he puesto de ejemplo a nivel cognitivo se puede hacer en todas las demás funcionalidades. Por ejemplo, también en pacientes que tienen fatiga crónica, las primeras semanas de transición entre educación y ejercicio, trabajamos mucho la imaginería motora, la observación de acciones, para que también sea un aprendizaje experiencial de que sufran fatiga e incluso aumentos de dolor sin mover nada de su cuerpo y de esa manera también quiten esa hipervigilancia, ese centro atencional y esas creencias de que todo ocurre en su cuerpo, ¿no? Pues este tipo de enfoques, que lo digo así brevemente y poniendo unos ejemplos por encima pragmáticos, son fundamentales para conseguir buenos resultados y verdaderamente se pueden conseguir, ¿no? La educación es fundamental. Esta guía de práctica clínica que conocimos en 2014 australiana habla claramente de que para una persona deje de tener dolor, el primer paso es que comprenda cómo funciona el dolor. Nosotros todos los programas empiezan con educación en dolor, es básico, es esencial, y después ya empezamos con el aumento de mejora de capacidades funcionales, ¿no? La educación en dolor en los últimos años ha habido un auge, gente a favor, gente en contra. Yo creo que también es muy importante saber que no todo es educación. Muchas veces la gente confunde la educación en dolor con dar información. No, no, la educación implica un proceso de aprendizaje y como todos los procesos de aprendizaje requiere un tiempo, bastante más tiempo del que la gente y requiere programas de tratamiento. Se ha demostrado que para una persona tenga un cambio de conducta mínimo son 8 o 10 semanas. Por eso los programas de menor duración que tenemos en las unidades de afrontamiento duran 12 semanas.
y hay pacientes que tienen que empezar con tratamientos individuales incluso antes de los programas de afrontamiento. Hay programas que tenemos de 18 semanas en base a esas capacidades y en base al cambio de estilo de vida que se ha demostrado que es necesario que mínimo, como he dicho anteriormente, 8 o 10 semanas de tratamiento, ¿no? Muchas veces la gente la educación la confunde con dar información, daño no es igual a dolor, cuatro cositas y en 4 sesiones queremos cambiar al paciente. Una persona necesita mucho tiempo para el cambio y por eso es necesario trabajar con programas, ¿vale? Y sobre todo también a nivel de actividad física, que está recomendado en todas las guías de práctica clínica, está recomendado hoy en día y está como de moda el ejercicio, está fenomenal y todos lo sabemos, genial. Incluso tiene unos beneficios, si tuviéramos una pastilla que nos diera todos los beneficios del ejercicio, la tomaríamos todos o tomaríamos 3 dosis diarias, clarísimamente, sin efectos secundarios, pero aquí hay un tema importante que es que, bueno, está por supuesto asociado al sedentarismo, que estos pacientes que tienen dolor crónico dejan de hacer ejercicio, dejan de hacer actividad física por el dolor. No solo es que aumente su dolor, sino es que encima aumenta el riesgo de comorbilidades, incluso aumenta su riesgo de muerte, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, que los pacientes con dolor, el hecho de que pierdan por su dolor el movimiento y tengan miedo al movimiento, puede implicar también un aumento de riesgo de comorbilidades, incluso aumento de riesgo de muerte. Por tanto, es importante que estos pacientes se muevan. Pero ¿cuál es el tema? Que a todo el mundo le digan sale a caminar, vaya a la piscina, vaya a hacer yoga, vaya a hacer pilates, y cuando estos pacientes van a hacer estas cosas, aumenta su sintomatología, aumenta su fatiga y muchos acaban dejando de hacer ejercicio, se pierde la adherencia. Y es que esto provoca mucha frustración y en la unidad tenemos que trabajar con personas que tienen aberración al ejercicio y tienen malas experiencias con ejercicio porque han seguido estos consejos tan banales. Lo primero de todo que hacemos en la unidad es valorar su modulación condicionada. Lo primero de todo que hacemos es valorar su respuesta al ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en pacientes sanos, asintomáticos, donde funciona bien el sistema inhibitorio, pues tiene unos efectos casi de inmediatos después de hacer ejercicio. Pero en pacientes que tienen una alteración de su sistema inhibitorio, que es muy frecuente en pacientes con dolor crónico, si le mandamos a hacer ejercicio desde el principio, estos pacientes pueden aumentar su sintomatología. Es necesario realizar otro tipo de estrategias para hacer frente a factores psicosociales que están asociados a alteraciones del sistema inhibitorio e incluso tema de programación neuromotora que también está alterada en la mayoría de los pacientes a nivel propioceptivo, a nivel de esquema corporal, a nivel somatosensorial. Es fundamental hacer buenas exploraciones y si esos pacientes tienen esas alteraciones, generalmente no se van a beneficiar del ejercicio físico. Es más, puede ser muchas veces más contraproducente, aumento de sintomatología y aumento de fatiga. Creo que esto en la unidad, desde que lo llevamos haciendo, hemos conseguido que estas personas tengan mucho mejor resultado a medio y largo plazo y eviten tener estos malos pasos de adaptación del ejercicio tan rápido y tan precoz como muchas veces se está haciendo. Y luego también el ejercicio no hay que verlo solo para mejorar la condición física, como muchas veces se ve, porque las recomendaciones 50% de la RM, 75% de la frecuencia cardíaca, eso son las recomendaciones de la ACSM para sanos, pero que en dolor crónico no es así. La condición física no tiene que ser prioritaria, tiene que ser un aspecto secundario que se consigue mejorar, por supuesto, la condición física, pero a medio y largo plazo. Hay otros aspectos, como por ejemplo la funcionalidad emocional, que a través del ejercicio físico es prioritario para mejorar estos pacientes. Se ha demostrado que el contexto es esencial. Ante la misma carga física en diferentes contextos, se ha demostrado que puede haber activación proinflamatoria en un paciente o activación antiinflamatoria con la misma carga, simplemente cambiando el contexto. Y esto es un tema importante a la hora de prescribir el ejercicio y que muchas veces no se está teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Y luego también muy importante, perdón, los efectos neuroplásticos del ejercicio, ¿no? Que se ha demostrado que el ejercicio también tiene unos efectos neuroplásticos que influyen sobre las emociones, el movimiento, la memoria, la cognición y que muchas veces no se tienen en cuenta a la hora de la prescripción del ejercicio físico. Y es fundamental y es esencial hacer exploración somatosensorial. Aquí tienen ustedes una paciente que tenía una alteración somatosensorial importante con limitación de movimiento muy importante y a nadie se nos ocurre a un paciente que tiene un esguince de tobillo meterle ejercicios pliométricos las primeras semanas, ¿no? O la primera semana. ¿Por qué? Porque entendemos que su propiocepción está tan disminuida y que aumenta riesgo de lesión. Pero la pregunta es, si tenemos pacientes con alteraciones somatosensoriales, como por ejemplo alodinias o hipoestesias, ¿por qué le estamos metiendo movimiento? Si a nivel de los circuitos premotores, a nivel de la área suplementaria S1, S2,
hay alteraciones funcionales estructurales que se han demostrado en muchos pacientes con dolor crónico y más los que tienen alodinias centrales. ¿Por qué le queremos meter el ejercicio? Hasta que no hagamos una buena rehabilitación somatosensorial, estos pacientes no van a beneficiarse de los efectos del ejercicio físico, ¿no? Y esto es un tema importante, creo que muy desconocido, creo que es esencial y que nosotros en las unidades de afrontamiento trabajamos mucho la rehabilitación somatosensorial. También utilizamos campos magnéticos cerebrales, campos de electroestimulación directa transcraneal, pero que quede claro como coadyuvantes y para determinados perfiles de pacientes que hemos demostrado que funcionan. Hay perfiles de pacientes o fenotipos de pacientes que no mejoran y sobre todo que no es un tratamiento único, que no nos venda la moto de que este tipo de tratamientos van a ser la cura mágica del dolor, sino que son coadyuvantes para determinados pacientes, ¿vale? Y nosotros hacemos una graduación de actividad plástica, de neuroplasticidad, desde la educación como base fundamental, pero del trabajo somatosensorial, de esquema corporal, a través de lateralidad, de la observación de acciones, de imaginería, hasta que verdaderamente pueden realizar un ejercicio. Esta exposición gradual va en base a cargas y demandas de capacidades plásticas cerebrales, que quede clarísimo. Los fisioterapeutas, los kinesiólogos graduamos muy bien las cargas musculoesqueléticas externas de fuerza, de capacidad aeróbica, pero muchas veces nos olvidamos de las capacidades plásticas a nivel central y es necesario saber cómo se pueden trabajar para estos pacientes con dolor crónico que las suelen tener alteradas, ¿no? Todo este tipo de tratamientos es fundamental, equipos transdisciplinares, trabajamos en todo al nivel de todo el sistema público de salud, con médicos, con psiquiatras, con enfermeros, con matronas. Bueno, esto es básico, fundamental, saber trabajar en equipo, saber trabajar transdisciplinar, pero que le quede claro que de los 64 profesionales que trabajamos ahora en las unidades, la mayoría somos fisioterapeutas, kinesiólogos. Y es más, los coordinadores de las unidades, las 10 unidades, también son fisioterapeutas, kinesiólogos. Este es un tema importante, saber que es fundamental y que otras disciplinas entienden que la kinesiología, la fisioterapia es fundamental en este tipo de enfoque de tratamiento activo y funcional y que ya lo conocen, pero muchas veces los propios kinesiólogos y fisioterapeutas desconocen estas posibilidades, ¿no? Y todo esto está en relación a medicina basada en valor. ¿Qué es la medicina basada en valor? Pues la medicina basada en la evidencia, las tres patas de la medicina basada en la evidencia, de lo que dicen las guías de práctica clínica, las preferencias del paciente, las preferencias del profesional y la cuarta pata, la costo-efectividad. Costo-efectividad desde el punto de vista económico y también desde la prevención de efectos secundarios. El enfoque funcional casi no tiene efectos secundarios, muy pocos efectos secundarios, es muy barato de hacer y, por ejemplo, este estudio inglés con 750.000 pacientes que le metieron enfoques activos de tratamiento vieron que podían disminuir un 65% las cirugías, un 68% los intervencionismos, un 73% la prescripción de opioides. Y este es un tema importante que no solo reduce costes, sino también de efectos secundarios que de tratamientos que se han estado haciendo hasta ahora de manera protocolaria, ¿no? Y aquí tenemos a la paciente, Ana, cómo nos llegó a la izquierda y cómo acabó el tratamiento, ¿no? Volviendo a sus actividades, a sus gustos que tenía, ¿no? Y esto es lo importante, que muchos de estos pacientes cuando vienen a consulta de fisioterapia y kinesiología, con sensibilización química múltiple, con fibromialgia, operados de espalda, con dolor neuropático, dolor mixto, pues muchas veces nos echamos para atrás los propios fisioterapeutas, los propios kinesiólogos y derivamos a los hospitales, derivamos a los especialistas, pero verdaderamente no sabemos que la fisioterapia, la kinesiología puede volver que estas personas vuelvan a recuperar su vida, ¿no? Y ahí creo que es interesante que lo entendamos, ¿no? También en la unidad es fundamental la divulgación, hemos ayudado a otras comunidades, incluso estamos ahora en Sudamérica también colaborando, en Uruguay, en Montevideo ya tenemos los primeros programas de afrontamiento activo del dolor crónico, esperemos que podamos ayudar en otros países también. Nosotros somos entidad pública sin ánimo de lucro, que quede clarísimo, nosotros no vendemos ningún modelo, ningún dispositivo, que os queden claro, nosotros somos unas personas que creemos en la fisioterapia, que creemos en el tratamiento funcional del dolor y que verdaderamente se están consiguiendo resultados que pueden ayudar mucho a estas personas y nos gustaría que sea el mayor número posible de personas que se beneficien, ¿no? Y luego ha sido básico la investigación. Tenemos publicados artículos y tal, pero bueno, para nosotros, sobre todo los datos nos han servido para hacer una investigación pragmática, continua, a través
de más de 6.000 pacientes que tenemos en cartera de servicios, sacamos reglas de predicción y ya sabemos con la primera evaluación qué tipo de tratamiento sería el más aconsejable para ese tipo de paciente. No probar a ver si esto le va bien, a ver si esto le va bien o no. Ya sabemos cuál sería la mayor probabilidad de éxito del programa, que sería mayor. Y bueno, los datos están publicados ahí de disminución de consumo de fármacos, de mejora de discapacidad, de mejora de calidad de vida, de kinesiofobia. Bueno, lo más importante para nosotros es las personas que están detrás, que vuelven a recuperar su vida. No es que tengan más o menos dolor, es que el dolor deja de ser el protagonista de sus vidas y esto para nosotros es lo importante, ¿no? Que vuelvan a tener una vida lo más posible. Aquí ven ustedes pacientes de fibromialgia que corrieron la media maratón universitaria de Valladolid y no solo cuando acabaron se pusieron a hacer coreografía, cuando hace años ellas estaban de la cama a la pastilla, de la pastilla a la cama y casi sin salir de casa. Pues esto es lo más importante de todo y para eso trabajamos, ¿no? Ya vamos terminando, que me he extendido un poquito. Tenemos varios estudios de investigación sobre el uso de nuevas tecnologías. Estamos también trabajando sobre reglas de predicción clínica, sobre electroestimulación directa transcraneal. Ahora estamos haciendo un estudio con ratones sobre los cambios somatosensoriales en pacientes con síndrome de dolor regional complejo. También estamos trabajando en factores epigenéticos y dolor. Hemos hecho también un trabajo de pacientes post-COVID. Y bueno, ahora estamos con los aspectos inmunológicos, biopsicosociales, toda esta correlación en pacientes con dolor. Y lo último también es importante, que es la coordinación sociosanitaria. Verdaderamente hoy en día se sabe que el estilo de vida tiene que ver mucho con el dolor crónico, que verdaderamente los profesionales de la salud somos agentes del cambio y tenemos que promover la salud y hay una correlación inversamente proporcional entre salud y dolor y esto es básico de entender y que pensamos que los profesionales de la salud, y también lo entienden los pacientes, le tenemos que solucionar sus problemas de salud y no es así. Hoy en día se sabe, perdón, que la salud solo depende, en un 9-11% de la salud de una persona depende del sistema de salud y los profesionales de la salud. El 80-90% depende de él, depende de sus hábitos saludables, de su biología, de su genética, que también la biología y la genética dependen también mucho de sus hábitos saludables. Por tanto, hoy en día nos llamamos profesionales de la salud, pero sobre todo estamos tratando la enfermedad. Yo no sé si somos profesionales de la salud, cuando verdaderamente solo tratamos enfermedades. Cuando verdaderamente los profesionales de la salud somos los que tenemos que trabajar y potenciar la salud de las personas, ayudar que las personas se conciencien en que ellos son los que tienen que mejorar su salud. Por eso cuando acaban los programas de afrontamiento, nosotros tenemos en 28 centros municipales más de 650 pacientes que siguen fomentando su salud. Y verdaderamente ese fomento de salud está relacionado con menos recaídas de dolor y es lo que estamos trabajando, ¿vale? Y nada, todo este tipo de trabajo y enfoque es un cambio de paradigma que está enfocado a la mejora de la funcionalidad, pero no solo física, sino también cognitiva, emocional, social. Estos programas son costo beneficiosos, carecen de efectos secundarios y enfoques dirigidos a un empoderamiento del paciente y estrategias activas de tratamiento verdaderamente son necesarias para que un sistema sanitario sea sostenible, ¿vale? Detrás de estos programas hay mucha gente, no solo profesionales de la salud, ingenieros, investigadores bioestadísticos, psicopedagogos, de todo tipo de profesionales que están trabajando. Y bueno, pues la derrota no es el peor de los fracasos, no intentarlo verdaderamente es el fracaso. Y muchas gracias por su atención. Creo que me he expandido un poquito, pero bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta. Fede, antes que nada, muchas gracias. Eso, hidrátate, hidrátate, que fue una hora sin pausa. A los colegas que están presentes, si quieren, pueden abrir el micrófono y hacer preguntas o dejarlas en el chat. Y yo para romper el hielo, Fede, creo que mencionaste algunos puntos muy importantes que tienen que ver esto, ¿no? Que quizás el problema pasa por la desinformación. Y peor aún, la desinformación que tenemos nosotros como profesionales. Es decir, vemos muchas personas y las personas, en la gran mayoría, vienen a la consulta por dolor. Y es quizás la pata más floja que tenemos, tanto de la formación de grado como también después nosotros en la búsqueda de la actualización continua. Quizás gastamos, y me incluyo, digo, hablo personalmente, gastamos mucho dinero en otras cosas, ¿no? En la técnica, en cómo poner la mano y cómo acomodar cosas. Eh, para los que están acá y los que estamos escuchándote, consejos para empezar a salirnos de este modelo. Bueno.
Nosotros empezamos con una crisis profunda, ¿vale? Cada vez venían más pacientes y cada vez si eran los mismos siempre. Pero ¿qué está pasando aquí, no? Tanto en la consulta privada que trabajábamos por aquel entonces como en la consulta pública, si es que el 85% repetían cada año. Algo estábamos haciendo mal, ¿no? ¿Verdaderamente solucionábamos o contribuíamos a mantener ese sistema que estaba, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿no? A partir de esa pregunta empezamos a investigar y empezamos a ver otros enfoques y a ver otros sitios donde habían hecho cosas diferentes y estaban consiguiendo mejores resultados. Tuvimos la suerte de poder hacer una estancia, un estadio en el laboratorio en la neuromodulación de Harvard y vimos que ahí, después de haberse estrellado con los opioides y todos estos enfoques pasivos, ya lo estaban haciendo de otra manera, pero había que adaptarlo a la cultura latina, que los pacientes de aquí son más pasivos, los latinos, no tan activos como los anglosajones y tal. Y verdaderamente empezamos a enfocar. Nos mandaron a la unidad de dolor hospitalaria a trabajar después de haber conseguido unos buenos resultados de investigación. Y allí ya sí que fue nuestro empoderamiento total. Yo le aconsejaría que también fueran a ver cómo trabajan en unidades hospitalarias de dolor, porque se van a dar cuenta que los resultados son súper limitados y que muchas veces pensamos nosotros que tenemos pocas herramientas o que no vamos a ser capaces de mejorar a esos pacientes y verdaderamente tenemos más de lo que pensamos. Lo único que también hemos sido educados para resultados a corto plazo, que en dolor agudo eso está muy bien, pero en dolor crónico hay que tener una paciencia y hay que saber que los resultados llevan meses. Y yo creo que eso también habría que educarnos desde el principio, ¿no? Y tener una paciencia. Luego también lo que veo muy frecuentemente es que personas en muchos países por los que he viajado que tienen interés, pero se ven solos. Y yo creo que este tipo de enfoques y este tipo de conexiones y esta red que se crea, pues son básicas y esta divulgación para ayudarnos unos a otros. Y yo lo digo, las puertas de aquí, de esta unidad, de estas unidades están abiertas para que quieren, si quieren venir. Es muy bonito contarlo aquí en una pantalla y de verdaderamente yo creo que lo vean, que lo quiero que lo vean en personas y que sean los propios pacientes o los propios expacientes que le cuenten cómo estaban y cómo han pasado después de las unidades, ¿no? Y esto verdaderamente se empoderarían y verían que ustedes pueden hacer como kinesiólogos, pueden hacer mucho más de lo que creen. Genial, Fede, genial. Seguramente te estaremos visitando en algún momento. Encantados de recibirles. Bien. Buen día, Germán, me interrumpo ahí. Hola Román, hola Federico, bueno, Juan, Leticia y Miguel, que son quienes estoy viendo. Lo primero que quiero hacer, Federico, es felicitarte por el tremendo trabajo que hicieron. Seguramente, como decimos, esto tiene una preparación que inició hace mucho tiempo y los resultados grandes los estás viendo ahora y los estás pudiendo mostrar de esta manera tan amplia, incluso llegando a Latinoamérica de hace algún tiempo. Así que felicitaciones. En España se ve que eso está teniendo alto impacto hace tiempo. Y bueno, mi pregunta va en relación a esto. ¿Cómo fue ese inicio para ir contagiando tantas unidades en un país que es grande y también cómo se te ocurre que podríamos trasladarlo nosotros en este momento, por ejemplo, Argentina, que tenemos de norte a sur una cantidad de kilómetros tremenda y bueno, por ejemplo, Román recientemente estuvo en Tierra del Fuego, yo soy de Jujuy, que son los dos extremos, y hay tanta diferencia cultural que poder ampliarlo a veces nos resulta complicado. ¿Cómo se te ocurre podría ser ese paso? ¿O Bueno, cómo lo hicieron ustedes? yo creo que es importante, vale, la formación, por supuesto, vale, pero ya tenéis también mucha formación vosotros y así lo creo y me lo han dicho, pero sobre todo hay que crear redes de investigación. O sea, nosotros vimos estudios súper interesantes en Estados Unidos, pero cuando luego lo probábamos nosotros no era lo mismo. Tuvimos que hacer una adaptación cultural. Pero sobre todo también el hecho de que podamos hacer estudios multicéntricos entre varios países, yo creo que nos beneficiaría a todo, ¿no? Hacer estudios de varios países de Latinoamérica con nosotros, con España, con Portugal, incluso el sur de Francia, que también estamos empezando a hacer cosillas, podría beneficiarnos a todos, ¿no? Porque eso nos haría un apoyo, podríamos tener ahí una red de investigación y con los datos, ajustes, diferencias, cosas potenciadoras en común, que nos podría ayudar a que eso se pudiera en funcionamiento. Muchas veces eh, los médicos tienen mucho poder, son muy reacios a cambios, ¿no? No quieren ceder competencias, tal. Pero a través de la investigación no hay ningún problema. Nosotros empezamos así. Investigar nadie te puede decir, porque para investigar no hay competencias casi. Puede investigar cualquiera. Si lo admite un comité de ética, si no lo admite, y el hecho de que otros países te puedan ayudar y apoyar, pues yo creo que eso es fundamental, que podíamos empezar por ahí fácilmente, ¿no? Y yo creo que
sería interesante crear esa red de colaboración y seguro que luego mucha gente se uniría, porque muchas veces pensamos que estamos solos, uno en el norte, otro en el sur y tal, pero cada vez son más gente y que creo que podríamos empezar por ahí, sería súper factible además. Genial, genial. Entonces, apenas nos encontremos ahora en fines de abril, vamos a dar ese puntapié porque eso puede potenciar mucho lo que podemos hacer. Gracias. Ujú. Germán, ¿qué tal? Hola, Germán. Hola a todos, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, sí. Sí, Fede. Yo quería hacer una pregunta. Se habla un poco de, tú trabajas básicamente en unidades de atención primaria, ¿verdad? Y en Latinoamérica, atención primaria todavía no es un punto alto. Eh, ¿Cómo esto podría, nosotros podríamos incorporar? Porque, a decir verdad, yo también desde la parte clínica o privada, perdón, atiendo estos tipos de pacientes, pero es un poco complejo llegar a ingresar dentro del sistema público, al menos en mi país suele ser muy restrictivo en ese aspecto. ¿Cómo podríamos? Y cómo ustedes hicieron, porque también ustedes empezaron por una resistencia, ¿no? Nosotros, Miguel, en una región muy amplia, como sabes que es la más grande de Europa, Castilla y León, de región, de extensión, éramos ciento y pocos fisioterapeutas en primaria, muy pocos. Hoy en día somos más de 500 en 4 años. ¿Por qué? Porque la necesidad que se ha generado, los resultados han hecho que se demande más, ¿no? ¿Cómo podíamos empezar en Sudamérica? Yo creo que a través de las universidades y las clínicas privadas que también pudieran colaborar con esas universidades para expandir, haciendo una red y yo creo que de esa manera sería fácil de implementar y que los propios resultados de investigación y los propios resultados de los propios pacientes hicieran un aumento de la demanda, ¿no? Yo creo que eso también, por ejemplo, en Uruguay hace 2 años y medio estuvimos con la Asociación de Fibromialgia y estuvimos hablando con ellos varias sesiones y varias formaciones y luego se metieron ellos en programas. Pues hoy en día, cuando ha hecho el nuevo gobierno, el año pasado, bueno, el año pasado, hace unos meses, hizo el nuevo tratamiento, en las nuevas guías de tratamiento de la fibromialgia, incluyeron afrontamiento activo. Es decir, que las propias asociaciones de pacientes puedan probar, conozcan y que luego ellos demanden, pues también puede hacer que esto sea más fácil de implementar, de verdad. Buenos días a todos. Muchas gracias, Federico, Román, Miguel, por generar estos espacios que me parece como kinesióloga argentina que necesitamos mucho. Y yo fui ahí a la unidad en Valladolid, estuve ahí viendo de cerca lo que pasaba y estar con un grupo de pacientes que estén aprendiendo sobre lo que es el dolor, sobre lo que les va pasando es increíble. Entonces también quería hacerte esta pregunta y traer esto como de decir, trabajar en equipo nosotros, los profesionales de la salud, y en equipo también, idealmente con los pacientes, que ellos se encuentren también con sus pares o con personas que estén padeciendo algo similar. Ujú. Es que es fundamental, la estrategia grupal es esencial. Muchas veces la bibliografía anglosajona te habla de one-to-one de educación, te habla del one-to-one para el ejercicio, que hay que... No, no, los latinos somos ante todo sociales, seres sociales. Y la funcionalidad social, que hoy en día cada vez se le está dando más importancia, hay estudios que demuestran que el aislamiento social del COVID fue lo que aumentó el dolor crónico. Entonces, ese aislamiento social, gente que vive, pero que está aislada socialmente por su incompresión de dolor, solo un grupo de iguales, donde otras personas sean comprendidas y se trabaje esa funcionalidad social a través de estrategia grupal, pues es esencial. Y nosotros creo que uno de los aspectos clave, los resultados, ha sido la mejora de funcionalidad social. Y es como lo hacemos con grupos. Todos los pacientes pueden empezar individual o grupal, pero todos acaban de forma grupal, ¿no? Y eso es esencial para tener buenos resultados. Cada vez es más frecuente también los estudios de que la mejora de la salud, incluso cardiovascular, es esencial vivir en sociedad y vivir socialmente integrado, ¿no? Y yo creo que por eso tiene que ser primaria, por eso estas unidades desde la primaria porque verdaderamente ahí es donde se trabaja todo de la persona, ¿no? No, es donde hay que trabajar todas las funcionalidades en primaria, ¿no? Y eso es esencial. Muchas gracias, Fede. Bueno, si no hay más preguntas, Fede, te agradecemos de verdad, de corazón. La información que das, por lo menos en esta instancia, es
muchísimo valor, así que no me imagino que lo que van a hacer esos 3 días que te vamos a tener acá en Buenos Aires. Para los que están interesados, aprovecho 24, 25 y 26 de abril. Fede va a estar acá en Buenos Aires, Argentina. Tenemos sus correos, ustedes tienen nuestras redes, también nos pueden consultar, pero les vamos a estar enviando la información. Fede, sé que te están esperando para el almuerzo, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. He visto por aquí, ahora en el chat, que lo estoy poniendo, que no lo habíamos visto, qué tipo de abordajes utilizamos por diferentes patologías. No sé si lo ven. Ah, mira, no me aparecía a mí. Sí, Ok. bien. Nosotros no trabajamos por etiquetas diagnósticas, nosotros trabajamos por capacidades funcionales en dolor. Esto es un tema muy importante. Yo, por ejemplo, a nivel de también a veces asesoro a deportistas de élite aquí en España a nivel individual y ahí sí que yo trabajo por etiqueta diagnóstica y trabajo por patología y todo el tema, ¿no? Pero en pacientes con dolor crónico, hoy lo más aconsejable es trabajar por capacidades funcionales. Y este es el tema que es como lo hacemos, ¿no? Valoración funcional de paciente desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, afectivo, social. Hay multitud de herramientas para valorar eso, objetivar eso, y en base a lo que esté disminuido, pues diseñamos los programas de tratamiento o se enfoca dentro de un programa que ya tenemos diseñado, ¿no? Porque hay fenotipos siempre de pacientes con dolor, ¿no? Y el paciente que nos dice aquí, Fernando, de Andrea, de cómo abordaríamos un paciente con lumbalgia alta intensidad y un IMC de sí, obesidad, depresiva, trastorno bipolar, hipertensa, pues por desgracia es el tipo de pacientes que vemos con una comorbilidad altísima, ¿vale? Con problemas sociales, por supuesto. ¿Y cuál es el tema? Que nosotros lo que trabajamos es un abordaje global. En nuestra unidad también hay nutricionista, en nuestra unidad también hay médico. En la unidad trabajamos con piso pélvico también. Tenemos distinto y trabajamos con salud mental. Irene, la psiquiatra, pues también trabaja con psicoterapia individual, grupal, psicoeducación. Bueno, ahora estamos haciendo un estudio súper interesante de trabajo interoceptivo y salud mental, que ya tenemos ahí bastantes resultados interesantes que publicaremos, pero que, bueno, pues son temas. Fernando, el paciente tipo es como el que nos estás describiendo, ¿vale? ¿Qué te digo? Que este paciente está con nosotros bastantes meses y con un enfoque desde el principio disruptivo, muy diferente a lo que está haciendo. Esta paciente, antes de ir a nuestra unidad, pues esta paciente va al dietista o al paciente de medicina interna para la obesidad. Va al traumatólogo para el dolor o al algólogo. Luego va al cardiovascular para la hipertensión. No, no. Si la herramienta fundamental de base aquí es el movimiento. El movimiento mejora la hipertensión, mejora la diabetes, mejora el dolor, mejora su IMC. ¿Cuál es el tema? Que tenemos que diseñarlo bien desde el principio y hacer que esta persona pueda ser capaz de superar. ¿Qué pasa a esta persona? No le vas a mejorar su entorno social, pero el que conozca a otras personas como ellos, se creen redes de apoyo entre ellos, va a mejorar su funcionalidad social y va a hacer que tenga un apoyo para poder salir. Los problemas que tenga con su hijo los va a tener, ¿no? Pero el hecho de que tenga apoyo puede hacer que los afrente de una manera o los afrente de otra y que no esté aislado es fundamental y esencial. ¿Eso se tarda tiempo? Mucho tiempo. Y los pacientes cuando acaban los programas en la unidad, por eso tenemos la red de apoyo de la comunitaria, donde siguen juntándose, siguen trabajando para tener este apoyo y esa funcionalidad social, mantenerla, ¿no? Entonces, no sé si con esto te vale o tengo que expresar un poco más a fondo. Entonces, tenemos programas, distintos fenotipos, incluso adaptamos individualmente a cada necesidad, ¿vale? Gracias, Fede. Sí, perdón, no tengo la cámara encendida porque estoy acá con problemas de comunicación. No, sí, sí, te agradezco. En este tipo de pacientes lo complejo es la adherencia, ¿no? Y sobre todo al inicio, que pueda proseguir, porque obviamente no va a haber cambios inmediatos. Y ahí es donde, por eso preguntaba si tienen internación de este tipo de pacientes, justamente para tener todo este abordaje multidisciplinario y poder hacer que el paciente vaya viendo resultados, pero en el tiempo, no sea Mira, inmediato, porque si por ahí Fernando, tiene a que este, volver, A no este vuelve. paciente, si le metemos el 50% de la RM, 75% de la frecuencia cardíaca, en 3 días no vuelve. Este Claro, paciente, si empieza con educación, entendiendo que no le tenemos que solucionar la salud, sino que él tiene que mejorar la salud y que comprenda cómo funciona su salud
y que comprenda cómo funciona el dolor y que vaya comprendiendo, es un paciente que va a querer saber más. Es un paciente que va a entender, una de las cosas que hacemos mucho es la validación de todos los síntomas bajo un proceso neurofisiológico general. Ellos están hartos de ir al dermatólogo, de ir al de la memoria porque tienen niebla mental, de ir al traumatólogo por la espalda. No, no, si el ser es único y el sistema es un complejo donde todo está relacionado. Cuando entienden que aquí en esta unidad le tratamos a toda la persona y no la etiqueta diagnóstica, verdaderamente la adherencia es mucho mayor, ¿verdad? De verdad, ¿eh? Sí, sí, gracias. Sí, porque le pasó que fue a una persona que hace PNI y que, claro, le dijo todo lo que ya le dijeron todo, que tenía que hacer una dieta, que tenía que moverse más, y ya lo sé eso, pero no puedo, no quiero, no tengo ganas. No es la respuesta del No, paciente. no, no, es que ese es el tema. Nosotros nunca le decimos a nadie lo que tiene que hacer. El paciente, conociendo y con educación, tiene que llegar por sí mismo a saber lo que tiene que hacer. Y eso es la educación, que él comprenda y cuando comprenda, tome la decisión de qué es lo que necesito. Este es el kit de la cuestión también, muy importante. Perfecto, gracias. Ujú. Buen día, Emma, Hola. ¿qué tal? Una consultita. Hola Fede, hola a todos. Eh, Mi consulta va relacionada con el tema de la salud mental. Quería saber qué importancia le das vos, Fede, a todo esto, cómo es tu equipo ahí, este, bueno, para enfrentar todo tipo de dolores, que creo que es para mí algo clave. No sé qué me podés decir con respecto a eso. Nosotros fundamental, ¿no? Y esto es un aspecto, nosotros somos muy transdisciplinar, ¿no? Hace poco estábamos en la Universidad de Deusto, en Bilbao, aquí en España, y la gente preguntaba, ¿pero tú cuándo se lo derivas al psiquiatra? ¿O tú cuándo se lo derivas al psicólogo? No, no. Nosotros es que no jugamos a las cartas este para ti, este para mí. Nosotros trabajamos en base a las necesidades de esa persona. Y la salud mental en dolor crónico suele estar muy afectada. Entonces, muchos pacientes o la mayoría de pacientes dentro de los programas de tratamiento tienen salud mental, bien sea psicoeducación, bien sea psicoterapia grupal o individual o cambio de psicofármacos para disminuir ese adherencia a ansiolíticos que tiene. Bueno, pues esto es muy importante. Entonces, la salud mental es básica, pero hay que saber trabajar en equipo. Porque también, por ejemplo, a través del movimiento puedes mejorar su salud mental. Por ejemplo, aquí los escandinavos desde hace más de 100 años tienen dentro de los servicios de psiquiatría hospitalarios, tienen kinesiólogos fisioterapeutas, porque saben que, por ejemplo, el trabajo de la interocepción en un paciente esquizofrénico mejora la sintomatología. Bien, 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 bien. Ahora mismo en redes la gente habla mucho de la esterocepción para el tratamiento del dolor crónico. No, no, no. Que hay gente que va mejor con interocepción y hay gente que va mejor con esterocepción. Pero para eso tienes que tratar bastante gente con dolor y probar. Es que últimamente hacemos recetarios en Instagram que no funcionan. Y ese es el problema, que luego la gente se frustra más. Y por ejemplo, una cosa con pacientes con salud mental importante, la interocepción suele ayudar muchísimo. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, de nuevo, Fede, agradecerte por tu tiempo. Espero que tengas un buen almuerzo y el resto de personas recuerden a fin de mes. Fede va a estar acá en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, espero que puedan sumarse, que es tremendo lo que podemos aprender de experiencias de grandes unidades de afrontamiento y ojalá traerlas a nuestro continente. Así que bueno, a disfrutar de su sábado. Que estén muy bien. Ujú. Gracias a todos ustedes, a Miguel, Germán, David, gracias por de las facilidades y sobre todo que podamos compartir y ayudar para que podamos, que los pacientes con dolor reciban el mejor tratamiento posible y que podamos crecer también como profesión y ocupar el lugar que se merece la kinesiología dentro del tratamiento del dolor, que ese es un objetivo también muy importante. Espectacular. gracias, gracias, Fede. Hay muchos mensajes de agradecimiento, Muchas así que gracias. ahí está. Muchas gracias a todos. Y Muchas nos gracias vemos a por Buenos todos. Nos Aires. vemos Nos vemos pronto. pronto. Hasta luego. Chao.